Está en el aire Calibre 45 a través de Teleradio América. Gracias por la amabilidad de la sintonía. Hoy es viernes 31 de enero, año 2014. Manuel Fermín no está con nosotros hoy, pero estamos, como todos los viernes, en compañía del buen amigo Alberto Guílamo. Buenas tardes, doctor, Guílamo. ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Cómo van los ánimos? ¿Arriba? Arriba. Todo eso es importante, eso es importante. Y más después de la intervención del presidente Danilo Medina en la Sí. CELAC. Y del triunfo de los Tigres del Licey. Que me imagino que usted no es liceísta, no, pero simpatiza con la causa. Yo no soy del Licey, pero me agrada el equipo porque mi papá fue liceísta durante toda la vida. Era un fanático. Sí. Ya tú sabes de eso. Hay que felicitar a los liceístas, son mayorías y de verdad ganaron en buena lid. Sí, se merecía. Fue un el triunfo ganado en el terreno de juego. En el terreno de juego, así es. Eso es así, en base a mérito, no tanto por defecto del contrario. Así mismo es, así es. Por mérito propio. Nosotros en el día de hoy, pues trataremos de ver cómo anduvo la semana, semana laboral, ¿verdad? Muchos temas de interés matizaron la semana. Algunos de ellos de calibre 45, por la importancia que reviste. De alto calibre. De alto calibre, claro que sí. Así que yo creo que tenemos listo por ahí este importante resumen de las informaciones más importantes desde el domingo hasta el día de hoy. Pues vamos a ver entonces si el señor director fuera tan amable por colocarnos el resumen. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que en esta organización política no existen danilistas ni leonelistas, solo PLDistas, afirmando que a partir de esta conclusión del 8º Congreso, comandante Norge Botello, estarán unidos como la familia que son. Fernández se pronunció en esos términos al emitir el discurso en el acto de juramentación de los nuevos miembros del Comité Central, donde esta vez dijo que el Partido de la Liberación Dominicana se mantendrá gobernando desde el Palacio Nacional hasta el año 2044. Celebra el bicentenario de la República y esperamos que para esa ocasión esté dirigiendo el destino de la República el Partido de la Liberación Dominicana. De San Juan hasta la frontera, el Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando recorro todos esos lugares y pregunto, ¿y dónde está el Partido Revolucionario Dominicano? No lo encuentro por ninguna parte. No está presente en ningún lugar. Durante su participación en la cumbre de la CELAC en Cuba, el presidente Danilo Medina exigió respeto para su país y dijo que no aceptará imposiciones de ningún país, porque la República Dominicana es un Estado libre y soberano. Indicó que a todos los extranjeros que estén en un limbo jurídico en territorio nacional, se le buscará una salida lo más humana posible. Yo creo que el señor González ha llegado muy lejos. Y yo le quiero pedir, señor Ral, que gobierne en San Vicente y Granadinas, y a la República Dominicana le permita que gobernemos nosotros. Nosotros no aceptamos de ninguna manera que usted quiera imponerse a la soberanía de un Estado democrático que tiene instituciones que respetar. La nueva Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 184 que las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado. Nosotros vivimos en un régimen de derechos. Si el presidente de la República no aplica las sentencias del Tribunal Constitucional, se expone incluso a un juicio político en el Congreso de la República por violación a la Constitución de la República. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, aseguró que existen evidencias que comprometen la responsabilidad de un hijo en la desaparición de su padre, un empresario de Moca, quien fuera secuestrado y posiblemente asesinado. Y junto a ello, la policía investigó en todo momento, en los lugares donde tenían que ir, y siempre se le informó de todos los pormenores. Sobre eso y sobre otro detalle. Lamentablemente, hay familiares en la República Dominicana que por indiferencia, por parentesco, por cualquier cosa,
no quieren entender cuando sus hijos, cuando sus parientes están involucrados en actos delictivos, cuando tienen problemas de consumo, son adictos a la droga narcótica. El Partido Reformista Social Cristiano celebró su asamblea extraordinaria de delegados, en la que escogió a Federico Antún Valle como presidente, producto de la dimisión de Amable Aristi Castro y José Jacín Frappier. Los resultados de las votaciones de los delegados reformistas se pusieron de manifiesto al escoger el sistema de elección propuesto por el grupo liderado por Quique Antún. Buscando la unidad, buscando complacer la irracionalidad, planteamos ceder ante la Comisión de Organización la noche de anoche que el voto fuera como lo estaban pidiendo ellos, que fuera un voto ordinario y público. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ejecutará durante el presente año más de 100 proyectos de reducción de pérdidas en todo el país, a través de las empresas distribuidoras de electricidad, de los cuales están incluidos en el presupuesto general del Estado. Reguladores de voltaje, también tenemos un plan general, no abarca todo lo que necesitamos, pero sí prioridad en la subestación donde tenemos mayor cantidad de pérdidas, para tratar de enfocarnos ahí y tratar de tener un impacto en la salud financiera de la distribuidora en más corto plazo, es mucho más importante para todos. En la micros de centrales hidroeléctricas estamos proponiendo 12 para este año y que puedan tocar 1.130 familias. El ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez, aseguró que la muerte de un oficial en la frontera a manos de un ciudadano haitiano fue por asuntos personales, ocasionado por un conflicto personal. El ministro Pared Pérez indicó además que la muerte del sargento a manos de ciudadanos haitianos se debió a problemas personales, acción que nada tiene que ver con asuntos fronterizos. Fuerte riña entre ellos, o sea, tenían una diferencia de hace varios días, entonces una riña de índole personal entre el sargento y el haitiano. ¿No cree usted que eso vaya a enaltecer No, porque como ustedes saben, tanto haitianos como dominicanos que viven en la frontera, así como son amigos, también hay gente que tienen diferencias, como se da en cualquier parte de las ciudades, del país. O sea, son cuestiones de índole personal, cuestiones de diferencias, que no tiene nada que ver con lo que es la nacionalidad de cada uno de los integrantes. Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, el Ministerio de Agricultura ejecutará varios proyectos para aumentar los niveles de competitividad de la República Dominicana en el ámbito de las exportaciones de frutas, vegetales y agropecuaria a diferentes mercados internacionales. El ministro de Agricultura, junto a empresarios de la provincia Peravia, realizaron un recorrido por los invernaderos donde se produce el pimiento ají morrón, ubicados en la zona franca de la comunidad Matanzas en Baní. A través de el levantamiento de encaje legal, nosotros hemos puesto a disposición del sector alrededor de 31.000 millones de pesos de financiamiento. Con diversos actos, el Tribunal Constitucional celebró el segundo aniversario de su creación. Los actos se iniciaron con una misa en la Catedral Primada de América. Al ofrecer unas palabras, el presidente de la entidad, Milton Ray Guevara, quien pidió sabiduría y paciencia para manejar esa entidad, exaltó la figura del patricio Juan Pablo Duarte, a quien calificó como el primer constitucionalista dominicano. El primer constitucionalista dominicano, porque fue el que hizo el primer proyecto de constitución, de ley fundamental para nuestro país. Y he dicho y reitero ahora que la patria, el curso de la patria dominicana hubiese sido todavía más brillante. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, favoreció la aprobación de la ley de partidos con la disposición de celebrar simultáneamente las convenciones nacionales de las fuerzas políticas del país para evitar que grupos externos puedan influir en la selección de los candidatos presidenciales. Ahora bien,
Esa ley de partidos políticos tiene que aprobarse la cláusula que es su esencia y el cambio real, donde dice que deben de votar en unas elecciones primarias todos los partidos el mismo día y organizado y coordinado por la Junta Central Electoral para eliminar los conflictos internos de organización de los partidos. Bueno, está el resumen de lo que pasó, fundamentalmente las noticias más importantes de la semana, un trabajo que prepara para Calibre 45 el amigo Alberto Willam. No están estrictamente en orden cronológico, como ustedes pudieron apreciar, porque hubo noticias recientes que estaban al final, pero la idea es, pues, por la importancia de las mismas, hay que incluirlas. Recordar lo que fue la semana en materia informativa, en materia noticiosa. Yo creo que tuvimos una semana interesante, todavía no ha terminado, lógicamente, pero me parece que es interesante lo que ha ocurrido en la vida política dominicana y, bueno, pues en otras áreas también. Se destacaba ahí la culminación del Congreso Jorge Botello del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nos manejamos con el criterio de que la semana comienza el domingo, ¿verdad? Termina el sábado. Entonces, el Congreso del PLD terminó el pasado domingo con esos pronunciamientos que ustedes escucharon ahí del presidente de esa organización, el doctor Leonel Fernández, quien, contrario a lo que alguna gente esperaba, quisieron como que ocurriera, sí, que se armara ahí un lío. Un enfrentamiento de tendencias. Exacto. Eso no ocurrió, al contrario, vimos cómo transcurrió ese evento en donde se juramentaron los nuevos miembros del Comité Central. Eso selló un evento que indiscutiblemente hizo avanzar al PLD, que entra en una etapa interesante porque yo entiendo que un evento que marca el inicio de un proceso hacia la modernización de la organización, que va a tomar su tiempo, porque las organizaciones políticas nuestras estuvieron muy rezagadas. Se han quedado rezagadas y sobre todo han tenido que dedicarle tiempo a su participación en torneos electorales. Fíjate incluso cómo las elecciones del 16 están gravitando ya a lo interno de las organizaciones políticas, y eso es que ahora las elecciones son cada 4 años, pero cuando teníamos elecciones cada 2 años, eso era salirte de un proceso y prácticamente entraste, ahí mismo entraste en el otro. Es más, a veces había gente trabajando, pensando no en ese que estaban participando, que se iba a celebrar, sino en el siguiente. Sí. Entonces, eso pues lógicamente motivó a que la modernización de las organizaciones políticas se relegara, se pospusiera, y entonces, ahora que existe esta posibilidad, pues lógicamente hay que poco a poco ir haciendo los cambios. Organizaciones como el Partido Revolucionario Dominicano lamentablemente no han podido todavía entrar en ese proceso. Hay una serie hay una lucha por la definición del rumbo, con una amenaza de división muy fuerte, que eso es lo que uno está viendo. Entonces, en este contexto, se discute que ese es otro tema, una ley de partidos políticos, y ese es uno de los factores que ha impedido que esa ley de los partidos se apruebe, que es lo que va a permitir o va a ayudar a que las organizaciones políticas se modernicen. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes vieron ahí a Luis Abinader tocar el tema de la ley de partidos políticos. Él está diciendo que él está haciendo una propuesta. Pero usted le pregunta a la gente de Miguel Vargas y ellos tienen otra visión. Y el grupo de Hipólito como tal tiene una visión también, porque ese grupo de Hipólito no es homogéneo, es heterogéneo. Ahí hay gente que tiene sus intereses grupales. Los aglutina el interés común de oponerse a Miguel Vargas, pero
en definitiva, una vez resuelto ese problema, cada quien jalaría para su lado. Entonces hay visión distinta con respecto a lo que debe ser una ley de partidos políticos, y eso pues ha impedido que el PLD no es la organización más interesada en eso, por una cuestión lógica, y eso es lo que explica, realmente lo que explica por qué la ley de partidos políticos no se ha podido aprobar. Así, con ese evento de que hablamos del PLD, más lo del Partido Reformista, que fue el mismo día que vimos el resultado. Así es. Comenzó la semana noticiosa con Sí. esas dos informaciones importantes, porque estamos hablando de dos de las tres principales organizaciones. El Partido Reformista sorprendió. Salió bien. Con una solución. Salió ¿verdad? bien. Aunque la solución sea momentánea y no se presenten, como dicen algunos escollos en el camino, pero sorprendió a mucha gente que pensó que por ahí también podían volar las sillas. Porque y no pasó. Habían tres candidatos, tres grupos que se iban a medir en esa asamblea. Que yo digo que es un factor importante ahí que hizo posible el acuerdo. Las cosas estaban más que claras. Y eso fue posible porque se pusieron de acuerdo con respecto al reglamento y a la elección de los delegados. Superado ese problema, pues no había más que ser transparente y no había otro camino que no fuera el de aceptar una realidad política, un estado determinado en la correlación de fuerza. ¿Por qué? Porque ahí estaban los delegados identificados, estaba el reglamento, cómo era que se iba a proceder a la elección, además de la supervisión de la Junta Central Electoral. Ahí no había lugar a equívoco. Entonces, frente a una realidad, en vez de producir un resultado que inclinara la balanza hacia un lado, que la inclinara mucho hacia un lado o precariamente hacia un lado, generando una situación de cierta incomodidad, entonces ellos optaron por ponerse de acuerdo y conformar una plancha de consenso. ¿Qué fue lo que se hizo? Eso generó la inconformidad de Josecito Jacín, porque él entendía que con él había un compromiso, él no estaba buscando eso, a él lo fueron a buscar a su casa, lo metieron en ese problema, pero la realidad es la realidad. Sí. La realidad es la realidad. Y lo que ocurrió fue que hubo que pactar, y ese pacto pasó por implicó sacrificar a Josecito Jacín. Y no fue un acto de traición, porque no se puede entender. Yo creo que aunque él le molestó, él estuvo presente y finalmente aceptó el pacto, naturalmente haciendo la salvedad de que él lo hacía para que el partido entrara en un proceso de recomposición, en un proceso de modernización que le devolviera la prestancia, que le devolviera la influencia en el escenario político dominicano, pero bueno, eso fue un arreglo que lo impuso una realidad. El reformismo, en definitiva, salió bien parado de esto, y el futuro de esa organización va a depender ahora de cómo se mueva esta nueva directiva y cómo pueda impulsar la organización hacia el futuro, o sea, hacia el desarrollo, el progreso, a fin de que puedan tener un mejor desempeño en la política nacional. Así es, así es. Bueno, queda pendiente saber si ellos van a trillar un camino solo o si finalmente entienden que deberían unirse a una fuerza política para de ahí ellos tener algún tipo de perspectiva. Eso ha quedado más o menos. Yo creo que con la elección que se hizo quedó implícitamente ratificado el acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, la alianza. Con la elección de Quique. Sí, porque fíjate que en esa directiva, pues hay gente que ocupa posiciones públicas. El mismo hay presidente del partido tiene una posición cimera. Exacto. Dentro del Estado. Tiene una posición dentro del gobierno. Así es. Bueno, ahí hay la mayoría de los que están ahí, yo creo que de una forma u otra apoyan
el pacto que se firmó con el Partido de la Liberación Dominicana. En eso no creo que hayan cambios. Aunque, bueno, la dinámica política futura va a determinar el rumbo de esa organización política. Ahí a veces uno no se atreve a hacer muchas predicciones. No se pueden hacer vaticinios por esos predios. Yo estoy claro, ahí estamos de acuerdo. Bueno, ya el PLD ha definido sus cosas, como usted dijo inicialmente. Salió muy bien, este octavo congreso, Jorge Botello. Ahora está pendiente la selección de 7, me parece 7 u 8 miembros al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Me parece que esa escogencia se va a hacer no este domingo, sino el domingo de arriba. Ya se convocó al comité central, que es el que tiene ya la potestad final para la elección. Y suenan ahí personajes interesantes. Ahí no creo que vaya a haber ningún problema. No creo que hayan grandes sorpresas. Hay mucha gente meritoria, indiscutiblemente, pero ahí se va a aprobar se van a promover al comité político por consenso a nivel de la dirigencia, que se sometería una propuesta consensuada al comité central, que es quien tiene que hacer la escogencia. Eso es lo que yo auguro, lo que yo creo que va a ocurrir, y ahí no hay mayores tramas. Esto no es parte del Congreso como tal, pero es la parte que falta para completar esos movimientos de piezas que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que realizar por mandato de los estatutos de la organización. Así es. Bueno, entonces las cosas van tomando su definición. Partido Reformista Social Cristiano de la Liberación Dominicana. Por los predios blancos las cosas están un poquito difíciles, como usted dice, de predecir, dada la realidad que dice el presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado, de que la convención va tranquila, sin sobresaltos. Entonces ya en este momento hay una facción que lidera el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que dice que eso sería un matadero electoral, que ahí no hay nada que buscar, acentuando mucho más la crisis interna que está viviendo esta organización política. Y no sé, amén de encontrar puntos de avenencia en este partido importante de la oposición, el PRD, las cosas cada día surgen nuevos ingredientes que lo que hace es que lo ponen un poco más lejano de poder acercarse, de poner ante sí los puntos elementales de esta organización para llegar a concluir en la definición, que es la organización unificada para poder enfrentar al partido de hoy, el de la Liberación Dominicana, que si siguen las cosas como van, podría resultar una presa fácil otra vez, ya que un partido dividido en algún momento crearía las condiciones inmediatas para que el partido de gobierno pudiera alzarse nuevamente con la victoria. Mira, yo creo que el grupo de Hipólito Mejía, los que están en su entorno, han definido una estrategia que los va a llevar a su salida del Partido Revolucionario Dominicano. De eso no me cabe duda, porque tú no puedes pretender encontrar una solución negociada cuando tú estás acusando de corrupción al presidente de esa organización, a Miguel Vargas. Ese no es el camino de la unidad. Al contrario, lo que se busca con eso, entiendo yo, es crear las condiciones para la salida, justificar la salida y tratar de jalarse a la mayor cantidad de PRDistas posible. Entiendo que eso es lo que están haciendo el grupo de Hipólito y compartes, para decirlo de alguna manera, porque la verdad es que eso, una acusación del tipo que le han hecho a Miguel Vargas no justifica, no promueve la unidad. Ese es por una parte. Por la otra parte, el acudir a los tribunales, a las instancias judiciales, con miras a ver si se pudiera invalidar los pasos que está dando Miguel Vargas, yo creo que es una manera también, apunta en la misma dirección. Apunta en la misma dirección y con eso se persigue tener argumentos de que, bueno, nosotros, miren, tantas veces hemos sometido recursos y tantas veces han fallado en contra de nosotros. Eso significa que las altas cortes están parcializadas y tener más argumentos de eso que ellos
porque la verdad es que ya eso se falló. Ya los organismos judiciales fallaron sobre eso y por más recursos que usted interponga van a tener el mismo fallo porque en definitiva hay algo que tiene, hay una realidad que los tribunales han reconocido y es la legitimidad de la presidencia de Miguel Vargas. Entonces, si es legítima la autoridad de la organización, sus acciones por tanto lo son o tienden a serlo. ¿Y qué es lo que está haciendo Miguel? Bueno, está convocando una convención. Los estatutos, porque esta es la parte legal, los estatutos del partido no obligan a Miguel Vargas a pactar la celebración de convención. ¿Por qué? Porque el partido tiene sus organismos, tiene sus autoridades y son las autoridades competentes para decidir la organización de ese evento. Aunque a usted no le guste, aunque pudiera decirse, bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que haya la posibilidad de que participen todos, pudiera ser, es verdad, pero para eso se necesita de un mínimo de un acuerdo previo y no hay condiciones para que eso se discuta y para que se apruebe y hay unos plazos ahí fatales que obligan a Miguel Vargas a actuar. ¿Cómo usted cree que Miguel Vargas va a llamar? Se va a poner de acuerdo para confeccionar un padrón y entrar en un proceso de discusión, eso sería una locura. Entonces eso es lo que está ocurriendo dentro del PRD y obviamente no hay que ser muy inteligente para usted darse cuenta de que eso va a producir una factura. Hay un embarazo y hay un plazo para que esa criatura nazca. Eso, el parto en un dura... proceso de 9 meses, el doctor. parto dura... No, yo no digo que tengan que ser 9 meses. Estoy diciendo que un parto tiene un periodo hay un tiempo en el que esa criatura, después de haber sido concebida, se desarrolla dentro de un vientre y entonces tiene que producirse el alumbramiento. Sí. Y entonces el alumbramiento ya está cerca. Y eso uno lo ve por el tamaño del vientre y el tiempo que ha transcurrido. Ojalá y no haya que tener necesidad de cesárea y que sea un parto natural para el bien de las partes. Bueno. ¿Qué le parece? Bueno, yo no sé qué criatura que va a salir de ahí. No sé qué criatura va a salir de ahí, pero indiscutiblemente que eso pues va a ocurrir dentro del PRD. Alberto, Guílamo, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacerlo. Volvemos para continuar con este balance de lo que ha sido la semana noticiosa en República Dominicana. Bueno, las informaciones sobre el comportamiento de la economía hacen que uno se sienta optimista. Ahí estuvimos viendo unas declaraciones del ministro de Agricultura. Los pronósticos para la agricultura durante este año 2014 son buenos. La agricultura creció, ha estado creciendo en los últimos años la agropecuaria. Y eso ha sido el producto del empeño que se ha puesto en poner a producir el campo. Ahí está el presidente Danilo Medina haciendo mucho énfasis en eso. Y hay planes para ampliar el área de cultivo bajo ambiente controlado. Y hay en ese sentido planes agresivos. Lo vimos ahí, que lo anunciaba el Ministerio de Agricultura. Y eso, lógicamente, que va a incrementar las exportaciones de vegetales, sobre todo, a distintos mercados. Es decir, va a producir una dinámica, una dinamización mayor en la producción agrícola dominicana. También, doctor, vi ahí también a Altagracia Paulino, que está al frente de Proconsumidor, que da buenas nuevas en torno a una super oferta de la carne blanca, el pollo en específico. Y parece que van en serio con esto de que la carne no debe de venderse tan cara como se está vendiendo en este momento y que la libra no debe sobrepasar entre los 40 a 45 pesos, ya que en muchos lugares del
expendio aquí en la ciudad capital como en otros pueblos del interior. Se está vendiendo la carne en 3.50 y mucho más de ahí. Y el pollo debía estar más barato. Mucho más barato, claro que sí. Es más, el pollo debió bajar de precio, porque el maíz ha bajado de precio. Lo explicó aquí el día pasado Manuel Fermín. Si el maíz ha bajado sustancialmente de precio, entonces los costos se han reducido y por tanto en la carne, la libra de carne de pollo debía estarse vendiendo más barato. Pero aquí, lamentablemente, cuando los productores confrontan dificultades, hay que acudir en auxilio de ellos, pero cuando hay bonanza, ellos no se transan a favor del consumidor. Siempre el lado es el lado ancho es para ellos, y el consumidor es el perro que tiene que coger, ¿entiendes? Atenderse a lo que diga el amo. Así es. Esa es la realidad. Bueno, pues yo te decía que la economía dominicana para este año, y lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, tiene muy buenos pronósticos. La minería está en buena, nosotros tuvimos un sector de minería que fue un motor de la economía durante el año 2013, tuvo mucho que ver eso con el acuerdo con la Barrick, pero las perspectivas son buenas. Hay un problemita, lo de la Loma Miranda, eso todavía no está muy definido. Parece que hay unos intereses ahí. Sí, bueno, tú sabes cómo es. Yo creo que esta empresa está tratando de condicionar su permanencia en República Dominicana, que se le permita la explotación de Miranda. Yo lamentablemente no, ¿qué decirte? No creo que el manejo de ellos sea correcto, porque eso la gente lo percibe como un chantaje y no creo que eso pueda, que eso dé buenos resultados. Mejor dígame usted, presénteme algo que sea, que usted me pueda convencer de que usted pudiera explotar esos recursos ahí sin ocasionar daño, o que usted pudiera resarcir ese pasivo que se generaría ahí, sería mínimo, tomando en cuenta un plan concreto para usted minimizarlo. Ese creo que sería el camino correcto. Yo siempre he dicho que si Falcondo tuviera una cara mejor que presentar aquí, tuviera poder de convencimiento, pero déjeme decirle que el pasivo ambiental que ellos, que produce aquí la explotación minera, eso está ahí y uno no ve realmente que se haya hecho un buen trabajo para corregir eso. Entonces, ¿cómo usted puede convencer a la gente de que con Miranda sería distinto? Ese es un problema. Bueno, pero te decía, la actividad minera tiene unos buenos porcentajes. Sí, está activa y va a producir buenos resultados durante este año. Lo mismo el turismo, que comentábamos el día pasado con Manuel Fermín, tiende a crecer porque hay una reanimación de la economía mundial, hay una recuperación que se ve en Europa, crecimiento económico, aunque no un crecimiento, digamos, muy elevado, pero crecimiento al fin. Incluso hasta la economía española va a tener crecimiento este año, que estaba muy maltrecha. Y lógicamente, si hay crecimiento, hay mayor bonanza, mayor capacidad adquisitiva por parte del pueblo, de los pueblos de Europa, de la gente en Europa y de Estados Unidos y demás. Y entonces, bueno, pues pueden darse su vacacioncita, pueden venir a optar por vacacionar. Y lo importante es la mejoría notable que ha tenido la economía española en estos últimos meses. Sorprende incluso a muchos entendidos en materia económica. Y bueno, como también hablábamos con Manuel el día pasado, el hecho de que algunos destinos turísticos hoy estén afectados por problemas de tipo político, eso de alguna manera también beneficia a República Dominicana, más la política agresiva y correcta que tenemos nosotros, todos son factores que auguran un buen desempeño del sector turístico de República Dominicana. En definitiva, el propio Fondo Monetario Internacional ha elogiado a la República Dominicana por el desempeño que ha tenido su economía. Hay buenos augurios, se habla de un crecimiento por encima del 5%. De hecho, la economía entró en una etapa de crecimiento a ritmo más acelerado en el último trimestre del año, que fue de un 7%. Lógicamente, es una
época del año en el que la economía se acelera, su dinamismo. Exacto. Pero eso te dice a ti que la economía está en buenos rieles y que pues el optimismo se apodera de los agentes económicos, eso es bueno para la inversión extranjera y en definitiva creo que vamos por buen camino. Además el gobierno ha estado poniendo el acento en algunos proyectos que van a comenzar a dar su fruto ahora en este año 2014. La inversión en la educación también va a ser un factor dinamizador de la economía, esa inversión en infraestructura, eso también va a calentar la economía dominicana y lógicamente pues a incidir en el crecimiento en sentido general. Podríamos encontrar un clavito en el zapato, como siempre. El asunto de la seguridad sigue siendo un tema importante, doctor. Pude ver ahí que parece que la Policía Nacional, Turismo y otros organismos del Estado van a instalar en la ciudad cámaras de alta definición para en puntos estratégicos de la ciudad ponerlo y ver si puede surtir su efecto y de una u otra manera ir bajando el índice delincuencial que registra no solo la capital dominicana, sino muchos pueblos del interior. Eso es importante, porque yo creo que cuando se aminore esa percepción, porque usted sabe que se trabaja en torno a percepción, la percepción que se tiene en este momento en la población, usted le pregunta a 8 o 10 personas, ¿cómo tú te sientes? ¿Te sientes seguro? Usted puede estar seguro que entre 8 o 9 le va a decir, bueno, seguro no está nadie. Entonces sería importante que las autoridades vayan consona con la situación de enfrentar. No es solo un problema exclusivo de la República Dominicana, sino es un problema de mal mayor. Tanto la seguridad como el asunto del fraude bancario son dos problemas latentes en las diferentes naciones en desarrollo que tenemos en este momento. Y de verdad que yo creo que se está trabajando, pero hay que ponerle un poquito mucho más de atención a esto. Hemos tenido algunos casos que han sonado. Ahí en el resumen se destacaba uno que fue la muerte de un empresario en la que supuestamente había participado un hijo de la víctima, algo que no se ha establecido todavía, pero la policía tiene una versión que lo da casi como un hecho. Que se está manejando. Bueno, sí. Pero esa es una versión de policial, la policía sí, es una versión que debe la investigación corroborar y además de eso que debe ser sometida a la consideración del tribunal, que finalmente es el que va a decidir. Ha habido una discusión ahí porque los familiares se resisten a aceptar la versión policial, pero eso es, como decía el jefe de la policía, es algo normal. Es algo normal que una familia le resulta muy difícil de aceptar algo semejante. Imagínense usted que me digan a mí que un hermano mío participó en la muerte de mi papá. Eso a mí ¿cómo uno acepta una versión así? Sí. Lo cierto es que a veces las versiones de la policía en determinados casos no satisfacen a los familiares. Mira lo que ocurrió con el caso de el comunicador Claudio Nasco, que la familia se ha resistido y bueno, y en torno a eso entonces vienen una serie de versiones que bueno, resultan polémicas y convierten el caso en algo polémico cuando a mí me parece que fue muy evidente lo que ocurrió. Fue muy evidente lo que ocurrió. En el caso del empresario, esto es un asunto un poco más complejo y claro está que hay que dejárselo a los tribunales de la República para que ellos sean los que decidan. No creo que la familia tenga interés, que la policía tenga un interés en implicar a nadie, en jalar para el lodo a una persona determinada. No creo que, ¿a quién se le puede ocurrir una cosa semejante? La investigación parece que apunta hacia una dirección determinada y eso entonces hay que verlo detenidamente y lo tiene que examinar cuidadosamente un tribunal. Definitivamente la percepción de inseguridad es una percepción que va más allá de lo que es el índice de criminalidad real que tenemos en República Dominicana y eso tiene que ver con una serie de casos que son que
que generan mucho eco en la opinión pública, que no tienen ni siquiera que ver con delincuencia organizada, que son el producto de violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que se producen por situaciones que todo el mundo conoce. Y eso suena mucho, tiene mucho eco, preocupa mucho, y cuando son numerosos los casos, como ocurre en República Dominicana, eso te crea la sensación de que aquí está el muerto ñango. Sí, por el asunto de Crónica Roja, porque vende, la Crónica Roja, matan 2, no es lo mismo, inauguran escuelas, o sea, para los fines propagandísticos. No estamos diciendo que no están pasando esas cosas, pero como usted dice, en algún momento se resalta mucho más. El hecho necrológico, el hecho de sangre, en algún momento esas son cosas que pesan en la comunicación. Bueno, y San Vicente y las Grenadinas. Granadinas. Sí. Oiga, ese es el tema que ha puesto de verdad el eje central. Ha marcado la ruta que sacó. El hombre que sacó el sanjuanero que tiene en el alma el presidente Danilo Medina. De verdad, habló el presidente de la República en uno de los escenarios más importantes para poner los puntos sobre las sillas. ¿Qué usted piensa? Sí, lo hizo brillante. Nosotros ayer lo comentábamos con Manuel Fermín. Ese ha sido la comidilla del día de ayer. Fue lo que la gente comentó donde quiera que tú llegabas y donde quiera que llegas. Porque ha sido algo tan impactante que es el tema de discusión en donde quiera que hay más de un dominicano. Sí. Donde quiera que hay más de un dominicano, ese es el tema. De eso es que se está hablando. Y la gente ha respaldado de una manera increíble la posición del presidente Danilo Medina. Incluso gente que se opone a la sentencia ha tenido que alabar la posición expresada ahí por el presidente Danilo Medina, como ocurre con Hipólito Mejía, que a mí me parece que es algo contradictorio, porque si tú estás en contra de la sentencia, entonces también deberías estar en contra del pronunciamiento que hizo Danilo Medina ahí. Eso creo yo que sería ser coherente, pero ha sido tan evidente, tan evidente la necedad, el deseo de fuñir la paciencia, el deseo de dañar a la República Dominicana, el deseo de hundir y de presentar al país como un país racista, xenófobo, en donde se discrimina y se violan los derechos de los extranjeros, que eso no ha dejado lugar a ninguna duda, eso no ha podido, nadie ha encontrado un argumento que con sentido lógico pueda no justificar la reacción del presidente Danilo Medina, que estuvo proporcional con el nivel de, ¿cómo llamarle?, de imprudencia, con el nivel de oprobio que se lanzó contra la República Dominicana, de los insultos que profirieron allí contra el país. Y bueno, la gente solamente, ha respaldado, doctor, hay que decirlo, solamente hay que decirlo, por un estatus legal, de legalidad. Habría que preguntar a esos países que nos han atacado en estos días, ¿cuántos tienen ellos en este momento en su territorio de manera ilegal y qué tipo de aporte le están dando? Si usted ve a esa gente que se ha quejado por ahí, muy poco han hecho todos esos pueblos que han estado así, acusando a la República Dominicana directamente. ¿Qué tipo de favor en algún momento le han dado a los haitianos? Nosotros acá en la República Dominicana aportamos parte de nuestros recursos para la educación, la salud y otras tantas cosas que en algún momento uno no puede destacar, pero que realmente nosotros hemos sido siempre el mejor aliado de los haitianos en cualquier momento. No vamos a decir que como país pequeño, subdesarrollado, entenderíamos que podríamos darle mucho más a los haitianos. Todo el mundo está claro y conteste con eso, pero realmente venir esta vocinglería barata de los países grandes y otros países por ahí del área, decir que en la República Dominicana se está implementando
la xenofobia, el racismo. Eso de verdad que, como decía el presidente de la República, es inaceptable, de verdad que sí. Bueno, yo entiendo la posición de estos paisitos caribeños. Lógicamente, imagínate tú, San Vicente y Granadina. Ellos tienen 100,000 y pico de habitantes, algo así. Es un pedacito de tierra, un atolón, una cosa pequeñita. Ahí llegan 2,000 o 3,000 haitianos y se modifica el cuadro político y social de ese país. Se modifica automáticamente, nada más con una cantidad, y nosotros tenemos 1 millón, más de 1 millón. Dicho eso es una cifra que venimos manejando desde hace muchísimo tiempo. Aquí no se sabe, aquí tiene que pasar del millón y pico largo de haitianos. Por eso usted lo ve en la calle. Sí. Usted lo ve, usted lanza del Como una malla, una red, una cosa de 10 pies por 10 pies, y donde quiera que caiga ahí tiene que haber un haitiano. Esa es la realidad. Entonces, nosotros que tenemos esa situación, yo digo, la estabilidad de Haití, lo he dicho ya muchas veces, la estabilidad de Haití pasa por República Dominicana. Pasa por República Dominicana. Eso que plantea el embajador de Estados Unidos, lo que está planteando el embajador norteamericano, es simple y llanamente eso. Ellos quisieran, como él lo dice, estabilidad en las dos partes. Pero una estabilidad basada en que nosotros respetemos los derechos de los haitianos. Pero ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos que aquí hemos conculcado? Porque déjeme decirle una cosa, si usted cruza la frontera ilegalmente de un país a otro, usted no tiene derecho a un estatus legal. ¿Cuáles son los derechos que nosotros le estamos violando a usted? Es más, ni siquiera estamos obligados a darle un trabajo a usted, ni estamos obligados, nadie nos obliga, nada nos obliga a nosotros a atenderlo a usted y a buscarle un trabajo. ¿Por qué? Porque usted lo que hizo fue que violó la ley de una nación. Ahora, por una razón, una cuestión humanitaria, nosotros hemos tratado de ver cómo solucionamos un problema que se ha creado aquí, de hecho, como lo tienen los norteamericanos allá, con un montón de ilegales. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Así es. Y solo nos resta despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Pasen ustedes un feliz fin de semana. Hasta la...